Hola amigos, nosotros somos estudiantes de Psicología de la Universidad Rafael Andívar. Hoy les queremos compartir información acerca de los mecanismos de percepción, de conciencia y atención. Este es un tema del área de neurociencias. Esperamos que les sea útil. Bueno, para empezar debemos conocer los principios de organización del sistema sensitivo. Las estructuras sensitivas se organizan de acuerdo a la especificidad de su función. Esta organización se presenta de la siguiente manera. Primero tenemos los receptores en el nivel más inferior, porque realizan las actividades más sencillas. Luego continúan los núcleos talámicos y la corteza sensitiva primaria para enviar la información a la corteza sensitiva secundaria. Por último tenemos la corteza de asociación, ya que realiza las funciones más complejas y más específicas. La corteza visual primaria se localiza en la región posterior de los lóbulos occipitales. Gran parte de ella oculta tras la fisura longitudinal. Las áreas de corteza visual secundaria se sitúan en dos regiones generales: la corteza prestriada, que es la banda de tejido del lóbulo occipital que rodea la corteza visual primaria. La corteza inferotemporal es la corteza de la región inferior del lóbulo temporal. En varias áreas de la corteza asociativa que reciben un input visual, pero el área más amplia está en la corteza parietal posterior. Ahora, voy a hablar un poco de las lesiones que se dan en la corteza visual. La lesión de una zona de la corteza visual primaria produce un escotoma, que es una zona de ceguera, en la zona correspondiente del campo visual contralateral de ambos ojos. A los pacientes con este tipo de lesión se les suele aplicar una prueba, que la cabeza queda inmóvil, se les pone la barbilla sin moverse y luego se les tapa un ojo y miran hacia un punto fijo. Luego de ver este punto fijo, se les hace un destello de luz, centella entonces en diversos puntos de la pantalla y el paciente aprieta una tecla para registrarse cuando no ha visto el destello de la luz. Muchos pacientes no son conscientes de sus anomalías y uno de los fenómenos que contribuyen a esta falta de conciencia es el fenómeno de la conclusión visual, pues ellos suelen decir que ven la figura completa cuando no lo es. Por ejemplo, en algunos pacientes con hemianopsia, un escotoma que cubre la mitad del campo visual puede ver que vean una cara entera cuando enfocan la vista en la nariz de una persona, incluso si el lado de la cara correspondiente al escotoma sea cubierto con una cartulina blanca. Como siguiente lesión tenemos a las escotomas, que es la visión ciega. Se debe a una lesión en la corteza visual primaria. Esta se refiere a la capacidad que tienen tales pacientes de responder a estímulos visuales, que inciden en sus escotomas. Aun cuando no son conscientes de los estímulos de todas las capacidades visuales, la percepción del movimiento es la que tiene más probabilidad de persistir tras un daño de la corteza visual primaria. Como siguiente punto también hablaremos acerca de la audición y empezaremos hablando sobre el sonido. Los sonidos son vibraciones de las moléculas del aire que estimulan al sistema auditivo. También es importante que conozcamos el recorrido del oído a la corteza auditiva primaria. Empezamos por el pabellón, luego el conducto auditivo, luego el tímpano y los tres huesecillos que es martillo, yunque y estribo. La cóclea, el órgano de Corti, las células ciliadas, el nervio auditivo, al tálamo y a la corteza auditiva primaria. También conoceremos que la localización del sonido está medido por los núcleos laterales y mediales de la oliva superior. Hablaremos también sobre la corteza auditiva primaria. Esta se localiza en el lóbulo temporal, oculta a la vista tras la cesura lateral. En cuanto a las neuronas de la corteza visual secundaria, responden a estímulos visuales complejos. Alguna lesión o daño a la corteza auditiva causan alteraciones de la capacidad para localización de los sonidos, vibraciones de reconocer secuencias rápidas sonoras. Ahora hablaremos un poco de la somatestesia, que se refiere al tacto y el dolor. ¿Qué es la somatestesia? Es el sistema que media las sensaciones que se esparcen por nuestro cuerpo. A este sistema lo podemos dividir en tres. El sistema extrasensibilidad, que es cuando se detectan los estímulos externos. El segundo es el sistema propiosensibilidad, que es el que registra la información que tiene que ver con la posición del cuerpo. Y el tercero, que es el sistema interosensibilidad, que es el que se encarga de dar la información general sobre el estado interno de nuestro cuerpo. Los receptores cutáneos son los receptores en la piel
Los más sencillos son las terminaciones libres, que son las más sensibles a los cambios de temperatura y de dolor. Los receptores más profundos son los corpúsculos de Pacini. Los dermatomas se refiere a las regiones sacra, lumbar, torácica y cervical de la médula espinal. También existen dos vías somatosensitivas ascendentes principales, que son el cordón dorsal del sistema lemnisco-medial y el sistema anterolateral. ¿Cuáles son los daños de la corteza somatosensitiva primaria? Por lo general pueden ser moderados. Se disminuye la capacidad para detectar los roces suaves en la piel y también se disminuye la capacidad para reconocer los objetos mediante el tacto. Las agnosias. Existen dos tipos principales de agnosias somatosensitivas. Está la estereoagnosia, que es la incapacidad de reconocer los objetos por el tacto, y la somatoagnosia, que es la incapacidad de reconocer las partes de nuestro propio cuerpo. La somatoagnosia a menudo va acompañada de agnosia, que es la falta de conciencia de los propios síntomas. Por último, hablaremos de los sentidos químicos. Se les da ese nombre porque inspeccionan el contenido químico del ambiente. Estos sentidos actúan conjuntamente y es el sentido del olfato y el sentido del gusto. El sistema olfativo se localiza en la parte superior de la nariz dentro de la mucosa olfativa. Diferentes olores producen diferentes pautas de actividad espaciales en los bulbos olfativos. Cada tipo de receptores responde a una amplia variedad de olores. Las cintillas olfativas proyectan a varias estructuras del lóbulo temporal, que incluye la amígdala y la corteza periforme, que es la corteza olfativa primaria. Cabe mencionar que el sistema olfativo no pasa por el tálamo. Existen dos vías olfativas. Una proyecta el sistema límbico y la otra proyecta la corteza orbitofrontal. Ahora les hablaré un poquito del sistema gustativo. El sistema gustativo, los receptores se encuentran en la lengua y en la parte de la cavidad bucal y forman los botones gustativos y se sitúan en las papilas. Estos reciben un input de muchos receptores. Existen 4 sabores: el dulce, el ácido, el amargo y el salado, y 4 clases de receptores gustativos para cada sabor primario. Las vías de las señales gustativas están en la corteza gustativa primaria y la corteza gustativa secundaria. El recorrido del sentido del gusto empieza en el núcleo solitario, pasa por el nervio vago, atraviesa la cavidad bucal, luego va al nervio glosofaringeo y por último a la lengua del nervio facial. Los sentidos químicos es la anosmia, que es la dificultad para oler, y la geusia, que es la dificultad para saborear. La anosmia se puede causar por un golpe en la cabeza que provoque el desplazamiento al encéfalo dentro del cráneo y desgarre los nervios olfativos. La geusia es poco frecuente debido a que las señales sensitivas que parten de la boca son transportadas a través de 3 vías totalmente independientes. Amigos, y así es como finalizamos nuestro tema. Esperamos que les sea de mucha utilidad. Déjenos sus comentarios. Adiós.